Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del maestro y los invito a que se unan conmigo en la ponencia 251, abril 16 del 2026. Y estamos en el segundo tema, tapando agujero. Claro, este es el número 2. Bueno, ¿qué es lo que hace que en nuestra vida, en nuestro recorrido, en ella hemos tenido que solucionar tantos problemas, tapar tantos agujeros en el camino, resolver tantas circunstancias y al final, en cada evento que hemos tenido en la vida, hemos tenido que vencer el miedo. Y el miedo viene de muy atrás, de viejos fracasos. Y los viejos fracasos muchas veces quedan en nuestro subconsciente y reaccionan como un algoritmo en nosotros. Sin embargo, esos recuerdos del pasado pasaron y no tenemos que preocuparnos por ellos si hemos aprendido de ellos. Desde luego, el pasado muchas veces es como un perro sabueso que nos persigue, nos quiere morder, nos quiere destruir. El pasado es como un abogado acusador que siempre nos está acusando. El pasado siempre nos está desanimando, porque el que tiene miedo es el pasado, porque tiene miedo pasar. Usted dirá, ¿esta es una filosofía barata? No, creo que no. ¿Sabe por qué? Porque esto lo he experimentado. Y a mí no me gusta hablar, aunque cito muchas veces otros actores, otras cosas, pero tengo mucha experiencia de mí mismo que le puedo compartir, que le puede ayudar más que retóricas. Bueno, la vida no es estática, es muy dinámica y lo pasa por todo y usted la encuentra en los lugares más difíciles. La vida es como el agua. El agua la han encontrado a profundidades inmensas. Las han encontrado, fíjese bien, las han encontrado dentro de rocas, las han encontrado en ríos, las han encontrado en mares, porque el agua refleja mucho a la vida y no cambia. Ahí va el agua. Eh, por eso las personas, cuando llegan el momento, y yo he tenido que ver esta experiencia, ¿no? Tiene miedo a la muerte y he visitado hospitales
y lugares donde las personas, entre comillas, le llaman que están agonizando. Y la mayoría de ellos que he visitado han tenido miedo a la muerte y he tenido que ayudarles en mi profesión que he tenido en esta vida. Pero no entienden que la vida continúa y hay miedo en la vida. Ayer yo le di el ejemplo del niño, ¿verdad? Ese ejemplo del niño está en el vientre de su madre, está feliz, está en su propio universo. La placenta es un universo donde él está, donde él se mueve, donde él come, donde descome, donde se siente protegido. Y cuando nace y le cortan el ombligo y se desconecta de la madre, es un trauma grande y empieza a llorar. Cuando tienes que hacer las cosas por sí mismo y no que otro le ayude, como le ayudaba la madre, eso es un paso que le da mucho miedo y horror a la gente, a los niños, y lo mismo nos pasa cuando tenemos que dejar la zona de confort, cuando no tenemos que depender de otros, sino de uno mismo, cuando tenemos que resolver por uno mismo, porque preferimos buscar ayuda. Y es bueno que usted busque ayuda, yo no estoy diciendo que no, pero que no dependa de eso, porque en nuestra vida están soluciones. Cuando nosotros venimos a la vida trae las soluciones. La vida trae las maneras. Y yo lo puedo ver en las plantas. Yo no he visto una planta ir al médico. Yo no he visto a una planta pedirle consejo a la otra, a un árbol. Él en sí vive por sí mismo, porque confía en sí mismo y está en sí mismo. Y sabe usar los elementos que están alrededor de él. Sabe usar los elementos donde él está. Sabe usar el aire, sabe usar el calor, sabe adaptarse. Pero el ser humano quiere ser dependiente. Es como la cotorra que habla en la jaula y repite lo que repiten los demás. Comen lo que le dan y se acostumbran y quieren ser algo que no pueden ser. Sí, las cotorras quieren hablar como el ser humano, pero lo que hacen es repetir. Las cotorras se sienten humanas, pero son cotorras. Entonces, ¿qué somos nosotros entonces? ¿Qué eres tú? Piensa eso. ¿Qué somos? ¿Somos seres robóticos? ¿Somos un
programa o somos una vida que en sí misma están nuestras soluciones, pero queremos que otros nos hagan las cosas. Hay un término que le llaman niños bitongo o niños mantenidos. Llegan a ser hombres y hay que mantenerlos. Sí, hay que mantenerlos. Y dependen de sus padres. Oh, y siempre vuelven al nido, porque es más fácil que el padre le dé comida en la boca que ellos vayan a cazar. No pueden dejar el nido. Y yo me quedo asombrado con muchos que han vivido en el mismo nido, bajo la misma paja de su nido. Sí, señor, por años y años. Y por su ventana siempre alumbra la misma estrella. Oh, si hay un cielo estrellado. Oh, si hay un mundo muy amplio, si hay muchas maneras de vivir, pero tú estás encajonado en ideas, en temores, en traumas. Bueno, ¿cómo salir de ellos? Si tú vienes a ver, tienes que salir tú, tienes que ser tú. Hay un término que yo no conocía antes y ahora en las redes sociales se usa mucho, los influencers. Los influencers son los que se dedican a influenciarte para hacer lo que a ellos les conviene que tú hagas. Los influencers están para cambiar tu mente. Los influencers están para quitarte tu voluntad. ¿Ok? Y entonces los influencers te hacen que te vista de una manera, que te ponga la ropa de esta manera, que use los zapatos de esta manera. Si usted, yo me quedo asombrado. En los tiempos míos se combinaba con los trajes y las corbatas. Ahora nos ponemos cualquier color que no combine. Antes no se podía poner un traje con zapatos tenis, eso era una vergüenza. Ahora resulta ser que los influencers han hecho que la gente se ponga un traje con zapatos tenis. ¡Wow! ¿Qué hizo que cambiara? Porque esta vida está llena de agujeros y por esos agujeros la vida se te va, la mente te chupan por los agujeros. Esta vida es como un mosquito que te canta con el sonido de las alas. Ese que hace el mosquito es el sonido de sus alas que va a una velocidad de miles de veces por segundo. Pero ese sonido es como una música y cuando tú vienes a ver, está posado en ti, no te das cuenta y te está haciendo un agujero y te está chupando la sangre y te está contaminando tu misma sangre.
¿Cómo el mosquito sabe dónde está la sangre? Él desarrolló la forma de saberlo y no fallan. Yo, fíjese bien, cuando me hacen análisis de sangre, la enfermera tiene muchos problemas en encontrarme la vena. Sin embargo, el mosquito, mire, así. ¿Cómo es que pueden desarrollar esa habilidad? O porque hacer un agujero es más fácil que tapar un hoyo. ¿Me entiende? Entonces, en esta vida, las circunstancias, las personas, las creencias, las maneras, las culturas, el orgullo, el deseo, bueno, el ego, cuántas cosas agujerean nuestro ser y siempre tenemos que estar tapando aquí. No. Y el problema mayor es cuando tú pretendes. Hay gente que pretende ser lo que no son. Hoy se pretende tener las pestañas más grandes, se pretende tener cejas diferentes, se pretende tener uñas más grandes. Y yo no estoy de acuerdo que te arregle las uñas, pero no que tenga las uñas de gavilán. Mi mamá decía, en Cuba, donde yo nací, hay un gavilán rojizo que le decimos guaraguao, guaraguao. Y me dice, tiene uñas de guaraguao, porque ese gavilán es un gavilán pollero, le llamamos también, y viene con las uñas tan grandes, agarra el pollito, cuando viene a ver ya le voló el pollito a la gallina, porque tiene uñas de guaraguao. Bueno, hay algo muy importante que, que tenemos que ver y es que necesitamos mirar las herramientas que tenemos en nosotros mismos. Los títulos, las maneras, son, como diría, irrelevantes. El título no hace una función. Lo importante es la función. Fíjese bien. El título no hace la función. Yo fui pastor y sigo siendo pastor, pero ya no con un título, sino con una función de cuidar a mis hermanos, velar por ellos, enseñarlos. Yo fui rabino, pero ya no tengo la función
de rabino, el título de rabino, pero sí tengo la función, porque la función es ser maestro. Y ahora me llamo maestro porque la palabra pastor se ha desprestigiado. Y entonces, si tú dices que eres un pastor, te meten en un en un sobre, en un recipiente, y te condenan y te dicen esto o el otro. Si dicen rabino, pues te ponen en una religión. Si dice pastor, te ponen en esta otra religión. De tal manera que la gente cree que todo lo que hacemos tiene que ver con religión. Y no, es función. Y usted le pregunta, ¿y a qué religión pertenece usted? Y yo digo, bueno, pues yo no sé. Cuando a veces viene el doctor y me pregunta, oye, ¿qué hace usted? Digo, yo enseño. ¿Y qué enseña usted? Bueno, ayúdenme a decirle qué enseño. Yo le enseño a ustedes mis experiencias. Y he tenido experiencias como pastor, como rabino, como anciano, como maestro, como conferencista. Pues yo no sé, yo me voy a llevar por títulos y razones. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. No, no me voy a enredar. Ay, ¿qué va a decir? Y que este me va a poner en este molde. Yo no estoy en esto. No puedo decir esto porque entonces voy a perder gente. Bueno, la verdad vale más que todo en el mundo. Y yo aprendí eso que dijo, compra la verdad y no la vendas. Y la verdad me ha costado cara y yo no la voy a vender. Bueno, hay algo que quería decirles, que para entender nuestra vida tenemos que entender nuestra realidad. Y por eso para eso tenemos que, como diría, mirar las diferentes etapas que tiene nuestros cuerpos. Porque cuando estamos hablando de genética, es un poco complicado, porque cuando nosotros decimos mira dentro de ti, la gente mira adentro y no ve nada. Entonces, hay que entender algo. Y esto que hay que entender es que nosotros no tenemos una sola hebra genética. La hebra genética es como una escalera y tenemos 13. Y nosotros no vivimos en este mundo solamente. Vivimos en 13 diferentes mundos a la vez. Fíjese bien, vivimos en 13 universos y por lo tanto tenemos 13 cuerpos, 7 de los cuales he podido identificar y los otros pues los podemos nombrar, pero pueden cambiar de acuerdo a la medida que nos vamos acercando a la experiencia de los mismos. Porque para tú entender esos cuerpos tienes que vivir la experiencia. No es un asunto de retórica, de enseñanza
o que éste escribió y dijo. Yo les voy a nombrar los 7 primero y los 7 que podrían ser o no ser. Primero, tenemos el cuerpo toroidal, que se llama el aura, que es el que nos forma porque somos energía. El cuerpo toroidal parte de la energía. Por eso se usa tantos símbolos. Luego tenemos el cuerpo físico, que es el Merkaba o el vehículo y se interrelaciona con el cuerpo almático, el cual se rige por los sentimientos y por lo físico, lo táctil. Luego tenemos el cuerpo astral, que tiene que ver con las dimensiones o los planetas que están en nuestro sistema planetario. Luego tenemos el cuerpo moroncial, que es lo que se llama el cuerpo glorificado o el cuerpo en resurrección, que puede vivir en los dos mundos. Luego tenemos el cuerpo espiritual, que es el Merkaba del cuerpo del Ibur, y el cuerpo espiritual no se ve, sino que puede estar en todas partes. Luego tenemos el Ibur, que es la expresión mesiánica nuestra. Ahora, los demás los podemos llamar de diferentes maneras porque son cuerpos muy sutiles. Le podíamos llamar cuerpos transicionales, cuerpos transparentes, invisibles, cuerpos que están omnipresentes, cuerpos armónicos, y el cuerpo completo, la versión original, que es el Mesías siendo la cabeza y nosotros su cuerpo, expresando todo lo que es la fuente primaria. Luego, pues, está el número 13, que es el cuerpo todo inclusivo. Esto puede variar, es una idea que yo le doy. Entonces, hay que ver en qué etapa estás tú. Si estás en un mundo físico, el mundo físico no te quiere dejar, quieres que vivas físicamente. Si estás en el cuerpo físico, quiere que tú le des a todo lo físico, que te dediques a ello, al placer, al dinero, a la fama, a todo eso. Si te dejas llevar por el cuerpo almático, te va a llevar a todos los egos, te vas a volver egoísta,
vas a querer siempre algo más y nunca te vas a saciar. Ay, cuando lleguemos al cuerpo moroncial, ¿cuáles van a ser los problemas ahí que tú no sabes en cuál te quieres quedar? Si en lo físico o lo espiritual. Y siempre estás intercambiando. Esa es la duda. Si tú dudas, es porque estás en un lado, después estás en el otro. Debía estar allá. No, debía estar acá. Estoy equivocado. No estoy equivocado. Estás saltando de cuerpo. ¿Entiende? En el cuerpo humano, ahí es donde están los miedos y donde está todo eso. En la parte humana, en la parte moroncial, espiritual, no hay miedo, hay seguridad. Entonces salte. Cuando venga el miedo, la inseguridad, la duda, salte y entra a tu verdadero lugar. Y ese cuerpo moroncial fue como el cuerpo que nos narra la escritura del maestro, que podía pasar por las paredes, pero también podía comer. Podían tocarlo, pero se podía desaparecer. Bueno, es una bendición ser así, pero también es difícil, no crea, que todo, la vida no es tan fácil. Es difícil de ser una cosa una vez y otra. No, porque yo lo puedo ver. Hay gentes que me ve, que me ha conocido hace 50 años y me conocieron como pastor y me llaman pastor. Y yo no le voy a decir, bueno, ya yo no soy pastor, pero ellos me conocieron así. El otro me conoció como rabino, pero ya no soy así. En la vida ese es el problema moroncial, que tienes que aprender a respetar lo que tú fuiste. Si lo hiciste bien, si lo hiciste de corazón, tienes que respetar tu pasado y seguir viviendo tu presente y no avergonzándote del pasado. Claro, antes yo inculpé a los dioses y renuncié a esto y aquello, pero ahora me di cuenta que el asunto es que camines hacia adelante. Bueno, vamos a seguir con estos temas en el futuro. Lo hice un poco más temprano, pero ahora veo que no se grabó una parte y tenemos que subirla dentro de un rato. Bendiciones y nos vemos en el próximo domingo en las clases presenciales en Fountain Valley.